Señor esté con vosotros. Su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas, con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como acabáis de escuchar, esta es la 3ª vez que Jesucristo se aparece a los discípulos, que San Juan, el evangelista, la relata. Y San Juan, como sabemos, siempre su lenguaje es muy profundo. Y cuando cuenta algo, quiere decir, todo tiene un significado, un sentido más, a veces alegórico, otras veces con un sentido con un contenido espiritual profundo. Y aquí pues vemos esta escena. Y ahora tenemos que pensar que Jesucristo se ha aparecido ya 2 veces. O sea que los discípulos ya están enterados de que Jesucristo ha resucitado. Pero mira, aquí la escena es en Galilea, en el lago Tiberíades. Y Pedro, que toma esta decisión: me voy a pescar. Voy a pescar. Algunos interpretan como diciendo: me voy a lo que hacía yo antes. Me voy a dedicar a lo que hacía yo antes. Si era pescador, Pedro pues vuelve a ser pescador. Pero tiene un sentido más profundo. Porque aunque podría ser así como diciendo: bueno, ya se acabó seguir a Jesucristo, me voy a hacer lo que yo hacía antes. Aquí este sentido de pescar tiene más el sentido de la obra de evangelizar. Voy a evangelizar, pero por mi propia iniciativa. Pedro, como cabeza de la Iglesia, puede estar dirigido por el Señor con una inspiración del Espíritu Santo, o puede estar dirigido simplemente por unas inspiraciones humanas, y que la gran mayoría de estas inspiraciones pues no traen los frutos que necesitan, ¿no? Aquí vemos a Pedro, que toma esta iniciativa, y los demás le siguen, porque es el cabeza. Van detrás de él: me voy a pescar. Y ellos dicen: pues nos vamos contigo. Se embarcan, dice, toda aquella noche no cogieron nada.
Sucede lo mismo que cuando se lo encontró por primera vez Jesucristo con Pedro. Estuvieron toda la noche bregando y no cogieron nada. Y aquí, que ya está amaneciendo, todos estos signos, ¿no? Cuando ya está apareciendo el alba, aparece la luz que es Cristo. Dice, Jesús se le presenta a la orilla, no lo reconocen. Y les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? La verdadera traducción dice, muchachos, ¿a que no habéis pescado nada? O sea, ¿a que no tenéis pescado? Él ya lo sabe que no han pescado nada. Y dice, pues responden, no, o sea, no tenemos nada. Y entonces Jesucristo les dice, echad la red al otro lado, a la derecha, dice aquí, y encontraréis. Y a la obediencia a esta palabra de una persona que no reconocen que es Jesucristo, pero que es la acción, la inspiración del Espíritu Santo. Dice, echaron al otro lado y después no tenían fuerzas para sacarla, de la cantidad de peces. Lo mismo la misión de la Iglesia de evangelizar, de llevar a los creyentes la buena noticia, de sacarlos del mar de la muerte, del sinsentido, cuando no está secundado por una inspiración del Espíritu Santo, por el mismo Jesucristo, pues muchos planes, muchas técnicas, muchas cosas que a lo mejor creemos que a lo mejor puede traer la salvación a las personas y resulta que no, que nuestras redes están vacías. Intentamos a veces utilizar, pues eso, las cosas del pasado, como diciendo, no, es la técnica lo importante, el modo de hacer, cuando no, es el espíritu. Si no hay encuentro con Jesucristo, no se puede llevar a nadie la buena noticia. Primero es el encuentro con Jesucristo. Y aquí es lo que está pasando en este Evangelio. Entonces, que cuando se dan cuenta de la cantidad de peces que han cogido, aquí dice, el discípulo que Jesús tanto amaba, ¿no? Este Juan, que tiene siempre la sensibilidad del Espíritu, ¿no? El que le puedes llamar que es más místico, que enseguida se entera de la presencia de Jesucristo, le advierte, le dice a Pedro, es el Señor. Le ayuda a entrar en la profundidad de la realidad. Es el Señor que está ahí detrás de todo esto. Y al oírlo esto, ¿no? La ayuda que tiene Pedro. Pedro, si actúa solo, normalmente siempre se equivoca. Pero cuando se deja ayudar por los hermanos, cuando esta voz del que tiene la intimidad con el Señor, que recibe las palabras, recibe el discernimiento, se deja guiar, entonces dice que coge la túnica, que él estaba desnudo, ¿no? Como que le pilla desprevenido, se la ata y se echa al agua, ¿no? Se lanza, ahora sí, si es el Señor, me lanzo ahí. Y se va al encuentro de Jesucristo, que le está esperando ya con unas brasas, ¿no? Van a comer. Esta intimidad de la comida, de estar comiendo con alguien, la persona a la que amas, dice, trae, Pedro, le dice a Pedro, trae, bueno, lo dice a todos, pero es Pedro quien actúa, ¿no? Traed de los peces que acabáis de coger. Y Pedro subió a la barca, dice que ya la habían traído allá, y dice, él mismo cogió toda la red, unos 153 peces grandes, o sea que él humanamente no podría haber movido esa red. Pero dice que él la arrastra toda a tierra. Esto siempre lo que quiere decir San Juan es que es bajo la figura de Pedro, que es la Iglesia católica, la Iglesia que está teniendo el depósito de la fe, la que lleva la salvación a la humanidad, que lleva a Jesucristo, y es bajo el mandato de Pedro, el Papa, que está dentro de esta red. Puedes hacer teologías también, de decir, pues también se salvan de los de fuera, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del depósito de la fe.
donde Jesucristo ha dejado todo aquello que es necesario para la salvación y que es la ayuda para los hombres, para ser arrancados del poder del mal, del maligno, de la muerte, del Señor de la muerte, que es figura de este lago, ¿no? De este mar. Y entonces dice que aunque eran tantos, no se rompió la red. Esto es lo importante, ¿no? No se rompió la red. Pues hermanos, esta palabra que nos sirva a nosotros también. Señor quiere que nosotros tengamos este encuentro con Jesucristo, para que todas nuestras obras estén guiadas por Él, no por nuestras elucubraciones, nuestros pensamientos, la razón que a veces se nos pone por delante, y quiere que todo sea para el bien de los demás. El encuentro que Jesucristo tiene contigo tiene repercusión para la evangelización, para aquellos que aún no conocen a Cristo, para ser arrancados del poder de la muerte. Hermanos, os deseo un feliz día, que esta palabra os pueda ayudar. Meditar la palabra de Dios, le sacaréis vida, fuerza para el espíritu, para que vuestra vivencia hoy no sea superficial en este mundo, sino que sepas que hay misión. El Señor te manda ir a Galilea, ponerte en movimiento, y ahí lo encontrarás.